Normalmente pensamos que todo el tema de casas embrujadas, de cosas de terror en general, son temas de películas solamente, o son cosas que ocurren en países donde frecuentemente se hacen estas películas, pero nada más alejado de la realidad. Y es que hoy vamos a entrar a una casa embrujada en Venezuela. Durante un camping en el que estábamos en los Altos de Sucre, nos comentaban de una supuesta casa embrujada que se encontraba no muy lejos de donde estábamos. Con mucha curiosidad, un grupo de las personas que estábamos acampando decidimos durante el atardecer y antes de caer la noche ir a ver realmente de qué se trataba esta casa embrujada. Tuvimos que caminar alrededor de 40-50 minutos para llegar a esta distintiva casa que se encuentra en una curva y en una distintiva colina. Mientras vamos caminando, les voy contando lo que nos han comentado sobre esta supuesta casa embrujada. Y es que dicen que en dicha casa solía vivir un científico que solía hacer experimentos con personas vivas. Nos cuentan que las personas que utilizaba eran personas sin hogar, así que al momento de secuestrarlas realmente nadie notaba su ausencia. Y por si fuera poco, en la curva en la que se encuentra la casa tienden a haber accidentes a menudo. Y es que personas reportan que al pasar por esa curva notan una luz enceguecedora como si de otro vehículo se tratara, lo cual los hace intentar esquivar este supuesto vehículo y muchas veces termina en una tragedia. Estas cosas pueden sonar como leyendas solamente, pero hay cosas que sustentan estos hechos. Una de ellas es nada más al llegar a la curva podemos ver capillas de personas que murieron en accidentes precisamente ahí. Sí, el perro ya sabe ya. No jodas, tipo tranqui. Después de cierta hora, cuando los carros vienen bajando o van subiendo, ellos ven exactamente en ese trayecto dos faros encendidos como de vehículo, pero cuando llegan a cierta parte del tramo, la luz desaparece. ¿Okay? La historia de la casa embrujada es una casa abandonada, ¿okay? Donde vivía un científico que hacía experimentos con personas vivas. Y de hecho, aquí viene mucha gente a hacer camping, que les gusta ese tipo de cosas, vienen a hacer camping para en las noches tener ese tipo de presencia, saber si en realidad qué se siente estar aquí. ¿Okay? En el sótano de esa casa es el lugar donde supuestamente estaban estas personas encerradas y con las que hacían experimentos. De hecho, hay huecos en el suelo y en la pared que dicen que las mismas personas con las manos, con las uñas, empezaban a hacer huecos para intentar escaparse. Muchos de ellos se dice que se suicidaron lanzándose por el farallón que está a un lado de la casa para escapar de este lugar. Y de allí nace la historia de la casa embrujada. ¿Qué es eso? Tiene potencial. La verdad que sí. Un techito, Sí. porque da de sol. Sí. Cosas. Vamos, voy por ahí, que por ahí está el sótano. Vale. Muchas personas han intentado invadirlo en muchas oportunidades, pero ellos dicen que sienten presencia que no les permite permanecer aquí. Ellos dicen que sienten presencia de gente que los corre de esta zona. Hay gente que le gusta hacer vida en este tipo de lugares y acampan en estas zonas y manifiestan escuchar galopar de caballos, movimiento en las carpas, ruidos de personas pegando gritos. Y ellos dicen que regularmente eso ocurre después de las 3 de la mañana. Según las personas que estudian las cosas paranormales, establecen que después de las 3 de la mañana es cuando se activan este tipo de eventos, ¿ok? Bueno, nos vamos como a las 9, ¿yo? Sí, nos vamos. Marico, no hueco ahí. Marico, son unos huecos. Debajo de este techo está el sótano, ¿ok? Está el sótano, si quieren bajar. Por aquí se lanzó la gente, ¿verdad? Sí.
tenemos que bajar por aquí para ir hasta el sótano. A mí no me va a lanzar para el miedo. Yo me quedo con ella, yo me quedo con ella, yo me quedo con ella. Todavía no. ¿Con quién? Con ella. Ay, chamo. Yo estoy hablando bien puesta. Ay, no, tú traes montado. No se vale, pero No, pero este es un tanque de agua. Allí la cosa es que entran 5 y salen 4, ¿oyeron? mira, Kobe agarró para allá. Ay, ver. Valeria, ven. Marico, ¿qué fue eso? Alejandro dijo, no, yo no sé de lo que no voy a quedar, No, me queda yo la vine a buscar para ella. Se queda solo así. Mira que se echa más para allá, que hay más gente. Aquí viene el jefe. No, y mire, tiene a Juan. Mire que se espere, porque no entramos todos. Ahí enfrente, esos orificios que se llaman ahí enfrente, son los que dice la gente que las personas que estaban aquí presas, ellos abrieron esos huecos para intentar escapar. De hecho, allí hacia abajo hay un hueco, ¿ok? Que la misma gente hacía para poder intentar escapar de aquí. Bueno, por allá arriba. Bueno, por arriba hay un hueco. Allá arriba está el baño. La luz. Ay, ay. Bueno, señores, este es el momento en que regularmente alguno de nosotros se tiene que quedar aquí dentro. El negro. El más catire. Siempre el catire muere primero. El más catire muere primero siempre. Muere la más blanca. Otra. Ay, ay. La gente dice que los experimentos eran con personas dementes, que no tenían personas que estaban en condición de calle, que no tenían familiares, y los traían para acá para utilizarlos como experimentos. Ahora, ¿qué tipo de experimentos hacían? No sé. Muchos de ellos escapaban, se lanzaban por el precipicio, muchos de ellos intentaron huir de muchas formas, otros fallecieron allí intentando también escapar, más sin embargo, bueno, lo que queda es la historia, ¿ok? El hecho de percibir cosas aquí, lo que sí es cierto es que es un lugar bastante agradable, bastante bonito, y que esté deshabitado, que no haya nadie que venga a ocuparlo y que pida los derechos a la propiedad, porque le perteneció por sus antepasados, qué sé yo. Eso genera un poquito de cosquilla, pues el pensar por qué ese tipo de cosas no son reclamadas por alguien, porque no han logrado venderla, porque nadie la habita, etc. El hecho de saber lo que hay más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, de lo que nuestros cuerpos pueden percibir, perfecto. Y a muchos les llama la atención y mucha curiosidad, saber el por qué ese tipo de situaciones ocurren, de si en realidad eso existe, si ese más allá existe. Yo soy partidario de que el más allá está ahí mismo, simplemente que nosotros no lo vemos. Yo soy partidario de eso, pues, que nosotros quizás estamos o ellos están en contacto con nosotros así. Entonces, bueno, nada, pues, pero también soy partidario de que hay que tenerle miedo más a los vivos que a los muertos. Los muertos están allí, ellos no hacen daño, ellos simplemente están en su mundo, nosotros vamos a seguir nuestra vida. Pero también si yo veo un muerto van a ser dos, por un lado vi uno y por otro lado caído. No estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones, no estamos acostumbrados a ver ese tipo de momentos, ¿ok? Más sin embargo llega a ocurrir, muchas personas están en contacto con ellos y para ellos es normal, otros no es tan normal vivirlos, ¿ok? También nos han comentado que esta casa hace varias décadas pasó por varias manos también, y por alguna razón, a pesar de los proyectos que tenían los antiguos dueños, terminaban vendiendo la casa nuevamente y no haciendo nada ahí. Actualmente tiene muchísimos años sin cambiar de dueño y es algo bastante curioso, ya que en la colina en la que se encuentra y en la ubicación que tiene una gran vista a la ciudad, como a su vez a algunas islas que se pueden ver desde esta zona.
unas vistas realmente increíbles que serían el lugar ideal para algún tipo de hospedaje. Mas sin embargo, eso no ha sido suficiente para que alguien realmente haga algo aquí, a menos que haya algo más que se los impida. Mira, mira, mira. ¿Pero por qué gritan, pues? Se paró el camión. Ah, listo, nos robaron. Lo que de verdad da miedo. Aquí la gente está fuera. Ahora, lo que más miedo da, caminar de noche en Venezuela. Dios mío, no. A la verga. Y son subidas. Y subir. La verdad, la casa embrujada no dio nada de miedo, fue bastante normal, no se sentía nada extraño en el ambiente, más sin embargo, cuando volvíamos de regreso a nuestro campamento, sí se comenzó a sentir un ambiente un poco más pesado. Adicionalmente a ello, perros que no nos habían ladrado en el camino de ida, sí lo hicieron muy efusivamente de vuelta. Como si vieran algo más, algo que nos acompañó de vuelta, algo que nosotros no podemos ver. Llegamos sanos y salvos de esta experiencia, una experiencia bastante interesante y que espero que les haya gustado. No olviden darle pulgar arriba, suscribirse y nos vemos en el próximo video. Les ha hablado Casi Nómadas y les deseamos buenas noches.